Estamos aquí en el estudio con alguien más. Él es economista, integra el Foro Argentino de Economía y del Trabajo. Ahora vamos a preguntarle qué es. Es también militante, referente del movimiento Octubres. Nos referimos a Nahuel Silva. Bienvenido a Radiográfica. Nahuel, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenos días para todos y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Sabés que siempre publicamos o venimos siguiendo los documentos que hace el Foro Argentino de Economía y Trabajo. ¿Qué es este espacio? Que es un espacio de economistas. Sí, el Foro de Economía y Trabajo es un espacio integrado por economistas y especialistas en la materia económica, ligados a sectores del movimiento sindical argentino y de las pymes. Y que, bueno, viene trabajando, viene desarrollando una serie de documentos en el marco, digamos, de aportar a la construcción de una salida a lo que nosotros definimos como economía del desastre. Recientemente hubo una presentación en la Facultad de Ciencias Económicas y producto de ese encuentro hay varios economistas de distintas extracciones, del Plan Fénix, por ejemplo, claro, o de distintas, o que componen distintas disciplinas o se especializan en distintas disciplinas que, bueno, quieren aportar a un plan común afín a los sectores del trabajo y de la producción, que son los principales afectados por las políticas económicas de Milei, ¿no? Claro, que además tienen ustedes una cercanía con el mundo sindical. Sí, hay economistas vinculados a la UTEP, bueno, a la CTA, autónoma, a la CGT, la Corriente Federal de los Trabajadores, bueno, en fin, a las pymes. Y bueno, creemos que es necesario construir un acuerdo social y federal de los sectores afectados, agredidos por las políticas de Milei, para construir un plan común, un plan de salida a la crisis económica, social y política institucional que se está acelerando, ¿no? Si tuvieras que sintetizar los principales aspectos para ese acuerdo, ¿cuáles destacarías? Bueno, puedo empezar por las propuestas que bueno, hacen al acuerdo y hacen al plan, ¿no? En primer lugar, la necesidad de derogar el decreto 7023, el DNU 7023 y la ley bases de claro, plano. Lo primero que hay que hacer es derogar el DNU 7023 y la ley bases. La declaración de la emergencia alimentaria y la recomposición de los ingresos de las mayorías, salario social complementario, jubilaciones, pensiones y salarios de los trabajadores, también son medidas que tienen que tomarse de carácter inmediato. Y sí, de carácter estructural, hay que avanzar en una regulación del comercio exterior que implique desacoplar los precios internos de los externos, es decir, hay que generar un movimiento inverso al que está generando Milei, que es el de la desdolarización de la economía, para llevar adelante el autoabastecimiento interno. En primer lugar, de los alimentos, los medicamentos, los insumos difundidos para los sectores de la producción, los bienes intermedios, una reforma tributaria progresiva y simplificada que también pueda, digamos, construir un sistema tributario progresivo y no regresivo como el que tenemos. La Argentina el problema de la Argentina no es que gasta más de lo que recauda o el déficit fiscal, sino lo que no recauda, digamos, ¿no? Milei en el presupuesto 2025 incrementó los gastos tributarios, que bueno, están compuestos por las exenciones impositivas, que lo que deja de percibir el Estado. Y hoy llega a 3,58% del Producto Bruto. Entonces, mientras le reduce impuestos a los sectores concentrados de la economía y a los ricos, incrementa el peso de la carga tributaria sobre los sectores de menores ingresos y sobre los sectores del trabajo y de la producción ligada al mercado interno. Claro. Una reforma del sistema tributario es fundamental, y en ese marco una ley de coparticipación federal. Bueno, son
elementos centrales. La logística, la moneda y la energía son pilares de la producción. Si nosotros no avanzamos en desacoplar los precios internos, no hay industrialización posible. Tenemos que discutir la industrialización en la Argentina y eso tiene que ser parte de... Nosotros proponemos 14 ejes, no voy a ahondar en los 14 ejes, pero que hacen a un plan común en el marco de un acuerdo social y federal, ¿no? Claro. Nahuel, ¿cómo estás? Te habla Paulo. Paulo. Vos hablaste de una reforma fiscal, ¿no? Te hago una consulta. ¿Ya fue propuesto eso en algún momento de los gobiernos anteriores? ¿Cómo está ese debate en el Congreso? Te pregunto porque, ejemplo de nosotros en Brasil, ¿no? Hablo desde de mi lugar. Tardamos 30 años para una reforma fiscal que recién fue aprobada en el Congreso y es cualquier cosa porque el Congreso que tenemos, y no es tan distinto de acá, ese Congreso actual, por ejemplo, ¿vos ves condiciones de debatir una reforma fiscal profunda? Hay que generar las condiciones. Yo creo que desde el retorno de la democracia para acá, básicamente en realidad desde que se impuso el modelo de valorización financiera en la Argentina, desde la dictadura para acá, no se ha discutido en profundidad una reforma tributaria progresiva en la Argentina. Fue una deuda de los gobiernos de Néstor y Cristina. Yo creo que fue maravilloso ese proceso en términos de lo que fue el ciclo largo neoliberal que llegó hasta la crisis del 2001, pero si bien hubo progresividad en algunas cuestiones vinculadas a lo tributario, por ejemplo en el régimen de derecho de exportación y mecanismos de distribución, no se discutió en profundidad una reforma tributaria. Siempre fueron cuestiones que se fueron tratando al calor del proceso político. Me parece que la Argentina no da para más, necesita una reforma tributaria. En su momento, en las elecciones, ya en el marco de que había que salir para adelante porque estábamos perdiendo el gobierno y terminamos perdiendo el gobierno, Massa elevó con el presupuesto 2024 en ese momento la discusión de un anexo que implicaba la discusión de los gastos tributarios, ¿no? Por ejemplo, el régimen de promoción de la industria del conocimiento, donde, por ejemplo, Mercado Libre tiene una exención impositiva equivalente a 100 millones de dólares anuales, o el caso de la exención impositiva que tienen de ganancias los jueces, digamos, ¿no? Por mencionar algunos casos, ¿no? Estaba pensando, que todo esto y la política económica tiene una trama política bien clara. Ahora ya nos vamos a ir sobre el final para preguntarte también sobre esa dimensión, pero antes quería preguntarte por una de las ataduras que tiene la Argentina, que es la deuda. ¿Cuál es la situación? El gobierno habla de el déficit cero, de la austeridad, se hace mucho este cálculo, no sobre las personas, sino sobre los números, que las cuentas cierren y la Argentina tiene una deuda enorme. ¿Cuál es la situación? ¿En qué trazarías sobre la condición en la que estamos? La deuda pública es insostenible. Por poner algunos datos de actualidad, el peso del pago de intereses de la deuda en el presupuesto se duplicó en la era Milei en 9 meses. Pasó de 3,4 billones de pesos a 10,8 billones de pesos, más que se duplicó. Para que tengas una idea, el presupuesto vigente destinado a educación es de 3 billones. Es decir que, porque el próximo 2 de octubre hay una marcha universitaria del conjunto del pueblo argentino que tiene que ver con el ajuste sobre el sistema universitario nacional. Entonces decimos, el ritmo de crecimiento de la deuda pública es de 10.900 millones de dólares por mes. ¿Pero por qué crece esa deuda? Crece esa deuda porque el gobierno trasladó los pasivos remunerados del Banco Central, cerrando esa canilla de emisión monetaria, al Tesoro Nacional. Eso implica que ahora el Tesoro Nacional es el que paga los intereses y comisiones generados por esos pasivos. Es decir, no lo hace más el Banco Central, lo hace el Tesoro. No, lo hace el Tesoro y los paga con recaudación tributaria.
La recaudación tributaria cayó 20 puntos en términos reales el último mes, producto de la crisis de la hiperrecesión a la que llevó la economía Milei. Entonces, estamos ante un festival de bonos que tenemos al ministro de Economía, es el endeudador serial Toto Caputo, que emite bonos soberanos ajustados por inflación, en la primera etapa ajustados por inflación para garantizarle una ganancia extraordinaria producto de la mega devaluación que disparó la tasa de inflación en los primeros meses, que le generó 40% de rentabilidad en dólares a los bonistas y no ajustados por inflación. El gobierno entonces lleva adelante una emisión de deuda, porque no se puede endeudar en el mercado internacional, de deuda soberana que crece a este ritmo y que paga sus intereses con la recaudación tributaria que está cayendo. Esa dinámica es insostenible en el tiempo y nos va a llevar a un default. Otro aspecto es ¿El tema es cuándo? El tema es cuándo. Otro aspecto es que agarrate bien fuerte. Esta semana emitieron el decreto 846 del 2024, donde modifican el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que habilita al Poder Ejecutivo a reestructurar la deuda en dólares y la deuda en pesos, sin pasar por el Congreso. Por lo tanto, estamos viendo una posible reestructuración de la deuda. ¿Les hace acordar algo eso? A mí me hace acordar al megacanje, que reestructuró por 3 años la deuda, otorgándole intereses del 16% a los bonistas en ese momento. Cavallo en el 2001. Ese fue Cavallo en el 2001, en enero del 2001, que nos llevó al blindaje, que nos llevó al corralito, y que incrementó la deuda en ese momento de 80.000 millones de dólares a 124.000 millones de dólares. Y eso en el último tramo de la convertibilidad, que sabemos cómo terminó, el corralito y el estallido social más grande que tuvo la Argentina. Para reponer un poco la información, estamos con Nahuel Silva, que es economista, que es del Movimiento Octubres y es integrante del Foro Argentino Economía y Trabajo. ¿Qué es el decreto que salió hoy? ¿Qué significa ese decreto de reestructuración de deuda? ¿Qué es lo que puede hacer el Ejecutivo? En realidad, lo que hace es modifica el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que era un artículo que se había incorporado en el año 2007, que obligaba, digamos, a que la reestructuración de deuda tenga que pasar por la autorización del Congreso y que, bueno, en definitiva, si esa reestructuración tenía que ser favorable para el país, tenía que ser en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque el megacanje implicó... Es decir, que si la reestructurás es para que sea para mejor, para bienestar del país, no regresiva. Entonces, acá se le dio rienda suelta con esta Milei por un decreto de necesidad y urgencia, habilita a reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso, vaya a saber en qué condiciones. En las condiciones que defina Toto Caputo y su viceministro de Economía, que son hombres de las mesas de dinero, que son hombres del JP Morgan, de la banca internacional, de los fondos buitre. Tenemos a los ministros, el ministro de Economía y el viceministro de Economía, que son hombres de la mesa de dinero de los fondos buitre, con este decreto y con el presidente, como Javier Milei, que tiene rienda suelta para reestructurar la deuda como se les plazca. En el 2001 teníamos también hombres vinculados al sistema financiero, terminaron reestructurando una deuda que llevó a una aceleración de la tasa de endeudamiento que nos llevó al crash del 2001, porque, bueno, no se olviden que en esos tiempos también ajuste a los jubilados, recorte del sistema universitario, el recorte a los estatales, ya habíamos pasado la ola de privatizaciones y estamos hundidos en una hiperrecesión. La confianza del gobierno había caído y la gente empezó a retirar los depósitos. Que no nos se coman la curva de que porque ahora crecen los depósitos, porque hay un blanqueo de capitales que están blanqueando todo el chiquitaje, todos los que tienen menos de 100.000 dólares, que para nosotros es un montón de plata, pero está habiendo un movimiento de blanqueo de los pequeños, digamos, blanqueadores, digamos, y no están blanqueando los grandes jugadores. Entonces,
no vaya a ser que venga una puerta 12, que cuando llegue un momento en que quieran sacar la plata le digan, no, bueno, vamos a reestructurar la deuda y tenemos que pagar los compromisos. ¿Por qué? Porque la deuda es insostenible. Claro. No se puede sostener el ritmo de endeudamiento ni el stock de deuda. 458.000 millones de dólares, cuando asumió Milei era de 370.000. A este ritmo y con este nivel de crisis social, que además en el presupuesto 2025, cuando lo presentó el domingo, Milei dijo, mi prioridad va a ser honrar los compromisos de la deuda, y si recaudo menos, ajusto más. Eso es inviable en términos sociales. Claro. Eso mismo lo dijo en el 2001, lo hacía el gobierno de la Rúa. Exactamente. Ordenaba, los pagos lo hacía de acuerdo a lo que recaudaba. Claro, quería regresar un poco a eso del decreto, ¿no? Si vos decís el gobierno por un decreto puede reestructurar la deuda sacando del Congreso y sacando del debate público, ¿no? Cuando Exacto. saca del Congreso, o sea, deja de tener la participación del pueblo. ¿Cuáles son las fuerzas políticas, sociales que pueden frenar ese momento político-económico que estamos viviendo? Todas las que se puedan. Creo que hay que construir un gran frente nacional que se oponga en la calle y en la institucionalidad, pero la calle condicionando la institucionalidad, el rol de los diputados y los senadores, para poder frenar estas políticas de hambre y de miseria a las que nos está llevando Milei a un genocidio social. Estamos ya en una crisis humanitaria, el 66% de los pibes de 0 a 14 años están bajo la línea de pobreza, el 18% en la indigencia, y más de la mitad de la población es pobre en la Argentina. Entonces, nosotros hemos construido un gran frente nacional con todos los sectores afectados, los jubilados, los estudiantes, los movimientos populares, las distintas expresiones del movimiento sindical argentino, los sectores medios, los comerciantes, las pymes, todo el entramado productivo nacional que está ligado al mercado interno, que está siendo afectado por las políticas económicas de Milei. Milei con el RIGI quiere imponer un sistema una Argentina fragmentada con un sistema de enclaves exportadores, extractivos de recursos naturales, de materias primas, que demandan las potencias en el marco de la transición energética, el litio, el cobre, bueno, el gas, el petróleo, la energía. Eso es lo que quieren para la Argentina. Un país de 80-20, 20 adentro y 80 afuera, y me quedo corto. Seguramente sea mucha más gente afuera. Entonces hay que frenarlo con la fuerza popular organizada, con el frente, un gran frente nacional que al calor de la lucha social y política tiene que construir una mirada común, un plan común de salida a la crisis, ¿no? Me parece que eso es un mandato de la historia que nos pone en esta situación al borde de la desintegración nacional, de la desintegración nacional. Entonces, no hay lugar para especular en ese sentido. Es Nahuel Silva quien nos visita. Leo, ¿querés sumar? Ya estamos sobre el cierre. Sí, bueno, aprovechar porque vos sos integrante, sos parte de la agrupación del Movimiento Octubres, y el otro día cumplieron 20 años. Sí, cumplimos 20 años, agradecerles por haber estado, por haber cubierto la actividad. 20 años allá el 24 de septiembre de 2004 en el Teatro Bambalinas, en Chacabuco, ahí en el barrio de San Telmo. Cerquita de acá. Sí, se lanzaba el Movimiento Octubres, que venía de lo que era de un movimiento social que se había... que estaba encuadrado en la CTA en ese momento, se llamaba Marcha Grande, y que Gastón Arizpe junto con una línea de militantes lanzan el movimiento Octubres en un momento de la Argentina bien particular, ¿no? Donde... Sabés que somos casi hermanos de nacimiento, porque Radiográfica el año que viene cumple 20 años. Mirá, bueno, y que tenía que ver con aportar a la reconstrucción de la Argentina, claro, de abajo para arriba, con el protagonismo de los sectores populares, de los trabajadores, y que nuestro lema en ese momento era de la resistencia a la victoria. Habíamos construido, en ese momento definimos a apoyar a Néstor Kirchner, que iniciaba
en ese momento, bueno, estaba asumiendo la presidencia y empezamos a ver que el hombre daba para grandes cosas y terminó siendo un gran presidente que nosotros acompañamos también al gobierno de Cristina, acompañamos desde una mirada de construir fuerza popular organizada para hacer avanzar el proceso político del gobierno popular, pero discutiendo también y planteando los debates necesarios de la Argentina, los debates estos que siguen más vigentes que nunca, que tienen que ver con esta idea de que si somos una nación justa, libre y soberana o si somos una colonia supeditada a los intereses del capital concentrado, del imperialismo y del neocolonialismo. Entonces, ese debate en la Argentina sigue presente 20 años después, y ese día, bueno, tuvimos, sí, el saludo de Maduro, presidente de Venezuela, tuvimos el saludo de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también de muchos compañeros y compañeras de la Patria Grande y dirigentes del campo nacional y popular de la Argentina. Así que muy, muy contentos porque estamos proyectando el futuro, estamos proyectando desde nuestro humilde espacio también aportar al esquema de salida de la crisis a la que nos está llevando Milei, ¿no? Nahuel, gracias por venir. No, gracias a ustedes.